Hola a todos, yo soy Cal y bienvenidos de regreso a El Día de Sugerencias. Vamos a hablar hoy de series de Laurent. Normalmente es viernes de sugerencias, pero estoy grabando en viernes, así que si esto se alcanza a subir hoy, pues muy bien. Y si no, pues será sábado de sugerencias. Pero las series de Laurent ya me las habían pedido dos veces. La primera vez Javier y la segunda vez Esteban. Que me los habían pedido desde hace dos videos, así que pues ya tocan. Pero también vi que me han estado pidiendo series y sucesiones de Kochi. Entonces si quieren que haga videos de eso, vuélvanme a decir en este video y con mucho gusto la siguiente semana lo hago. Entonces vamos a empezar con series de Laurent. Pero antes, muchas gracias a mis patrocinadores, que ya tengo 3. El día de hoy voy a dedicar este video a mi segundo patrocinador que he tenido, que es Alejandro Ortiz. Aquí salen en los créditos mis patrocinadores que tengo. Y si tú también quieres salir en los créditos y que te dedique una clase y muchas recompensas más que tengo, métete a mi Patreon, que es patreon.com/calmat, o si no está el link en la descripción, y ahí me puedes apoyar, que te lo agradecería muchísimo. Y también hay más beneficios y recompensas para las personas que me quieran apoyar. Pero entonces vamos ahí. A ver, las series de Laurent se definen para funciones complejas, es decir, funciones que van de los números complejos en los números complejos, tal vez de los números complejos menos algún conjunto discreto de puntos. Por ejemplo, la función 1 entre z, pues es una función que va de los complejos en los complejos, pero no se puede evaluar en z igual a 0. Entonces estos podrían ser puntos singulares, que pues no va a haber problema con ellos. De hecho, la raíz de las series de Laurent va a ser querer nosotros aproximar a nuestras funciones en puntos singulares. La cosa es que con las series de Taylor que vimos la vez pasada, nosotros tenemos que nuestro f de z lo expresamos como una suma desde n igual a 1 o desde n igual a 0 hasta infinito de an z menos z0 a la n, donde esta sería la serie de Taylor alrededor de z0. Pero por supuesto estamos pidiendo aquí que nuestro punto z0 sea un punto en el que nuestra función f sea analítica. Nosotros no podemos tener que nuestra función f no sea analítica ahí, porque las an justo se van a definir como la enésima derivada de nuestra función evaluada en z0 dividido entre n factorial. Entonces, si nosotros no pudiéramos evaluar a nuestra enésima derivada en el punto f0, no podríamos calcular esto, lo que nos implica que funciones que divergen o que no son analíticas en algún punto, pues nosotros no podemos usar series de Taylor alrededor de estos puntos. Ese punto se vuelve inaproximable por series de Taylor. Nosotros podemos hacer la serie de Taylor alrededor de un punto que aquí sí sea analítico, que todo sea suave, que todo sea bonito, pero no en puntos que no sean analíticos. Y entonces Laurent nos da la solución. Laurent dice, bueno, los puntos que no son analíticos o nosotros los vamos a poder describir con cosas que son de esta forma, con fracciones que son de la forma 1 entre z menos z0 a la n, pero entonces aquí ya estamos dividiendo, o sea, si calculo z0 aquí, esto pues va a diverger, esto no va a ser analítico, va a diverger a más menos infinito. Entonces Laurent dice, lo que le falta a nuestras series para que nosotros podamos considerar también a los puntos en los que diverge es una parte en la que nosotros tengamos desde n igual a 1 hasta infinito una cosa con unas constantes que van a ser menos n y que van a ser, pues esto es lo mismo que z menos z0 elevado a la menos n, ¿verdad? Entonces esto va a ser una constante a menos n por z menos z0 a la menos n, y luego más la suma desde n igual a 0 hasta infinito de an z menos z0 a la n, para tener todo el grado de libertad de podernos ir hasta menos infinito y hasta infinito, y esta parte de aquí va a captar a todo lo que es la parte divergente, y esta parte de aquí va a captar a toda la parte que es no divergente, y esto por supuesto lo podemos juntar y escribir todo junto como un desde menos infinito hasta infinito, o desde n igual a menos infinito hasta infinito, de an z menos z0 a la n, y entonces ya tenemos la parte que se va a menos infinito y la parte que se va a infinito, toda junta en una sola serie.
Y las series de Laurent van a ser especialmente, o bueno, de hecho solamente van a ser diferentes a las series de Taylor cuando F no es analítica en Z0. Si F es analítica en Z0, entonces simplemente usamos la serie de Taylor. Nosotros no necesitamos la parte que se va a menos infinito. Pero si no es analítica, sí la necesitamos. Entonces esa va a ser la idea. Así que esto... Vamos a utilizar mucho las series de Taylor. Esto recae fuertemente en las series de Taylor, ya que técnicamente es una generalización de las series de Taylor. Y vimos series de Taylor justo en el capítulo pasado, y vamos a usar algunas de las series de Taylor que calculamos, así que si no lo viste, definitivamente velo a checar en la I que pongo por allá, para que no te pierdas de nada. Pero, a ver, ¿cómo se calculan estas ANs si nuestra función no es analítica? Pues en vez de calcularlas con derivadas, la manera como las vamos a calcular es con integrales. Solamente que les voy a enseñar un poco después que no necesariamente tenemos que hacer las integrales. De hecho, casi no he visto yo ejemplos o ejercicios en los que tengamos que hacer las integrales explícitamente, sino que eso es más como un resultado colateral que viene hecho del resultado de las integrales de Cauchy, sino que vamos a usar otros métodos y sobre todo nuestro ingenio y las series de Taylor que conocemos para poder calcular a las ANs con facilidad. Pero en sí la fórmula es AN igual a 1 sobre 2 pi i por la integral de alrededor de gamma de f de z sobre z menos z0 a la n más 1, y esto para toda z en los enteros. O sea, esto puede ser, para toda n en los enteros. O sea, esto puede ser para todos los n's negativos, positivos, para absolutamente todas las n's de menos infinito a infinito. Donde aquí gamma se refiere a una curva cerrada que envuelva solamente a z0. Entonces, curva cerrada alrededor de z0. Entonces, pues obviamente z0 tiene que ser un punto singular aislado para que pueda existir esta curva cerrada. Es decir, nosotros tenemos a nuestro plano complejo, nuestro punto singular está simplemente aquí, y entonces nuestra curva gamma puede ser una curva que lo aísle así. Podemos tener más puntos singulares por ahí, pero tenemos que tener la posibilidad de aislar a nuestro punto aislado a través de una curva gamma que solamente lo contenga a él, y con eso va a ser suficiente. Entonces, usando el teorema de Cauchy, nosotros tenemos que esta va a ser nuestra forma de calcular a los ANs. Sin embargo, como les digo, ahorita vamos a hacer unos ejemplos de cálculos de series de Laurent y no vamos a tener que hacer ninguna integral, porque esa integral, déjenme ponerle aquí de z, pues en general no va a ser sencilla de hacer. Ahora, antes de seguir, no podemos nosotros hablar de las series de Laurent o series de Taylor o series de potencias en general sin hablar de los radios de convergencia. Entonces, si nosotros tenemos a nuestro punto z0 aquí, nosotros no podemos evaluar directamente sobre z0 porque, como decíamos, es un punto singular. Entonces nuestra función f va a diverger en el punto z0. Por lo tanto, nosotros tenemos que encontrar un radio que nosotros vamos a calcular afuera de ese radio, digamos R1. Y como es de costumbre, igual que en las series de Taylor, nosotros vamos a encontrar un radio externo que nosotros solamente vamos a poder calcular adentro de ese radio. Y entonces ese va a ser un radio R2. Entonces, en general, definamos D de Z0, R1, R2 como esta coronita. Esta es esta coronita que es todos los puntos que se quedan entre el radio R1, o sea, más allá del radio R1, pero adentro del radio R2. Entonces, esto se definiría como los puntos Z del plano complejo, tal que la distancia de Z a Z0 es mayor que R1, pero menor que R2. Y así tenemos nosotros ese disco. Entonces, en las series de Taylor nosotros teníamos un radio de convergencia, pero en las series de Laurent vamos a tener nosotros dos radios de convergencia. Ya no sé cómo decirle Laurent, Laurent o Laurent, porque creo que en francés la pronunciación es como Laurent, o algo así, pero se me hace que se escucha chistoso. Voy a seguir diciendo Laurent, aunque sé que la pronunciación no necesariamente es la más correcta, pero es a la que estoy acostumbrado. Entonces disculpen por favor si ustedes le llaman de otra manera.
Pero entonces nosotros vamos a tener que nuestra serie de Lorentz solo va a converger en un disco de esta manera, en una corona abierta de esta manera. En los puntos de la frontera puede que algunos converja y puede que otros no, pero realmente nuestro radio de convergencia, todo lo que quede aquí adentro sí va a converger. Entonces eso va a ser muy útil, y todo lo que quede aquí o afuera no va a converger. También el radio R1 puede ser igual a 0, en cuyo caso el único punto en el que no converge sería en el mismo centro, en el mismo Z0, y en todos los demás lugares sí. Y el radio R2 puede ser infinito, en cuyo caso nosotros tendríamos que todos los puntos de aquí afuera, o sea, eso involucraría simplemente a todo el resto del plano complejo sin tener ninguna frontera externa, si es que nos da R2 igual a infinito. Y pues de forma similar con las series de Taylor, nosotros tenemos unas fórmulas para calcular a R1 y a R2. R2, igualito que con las series de Taylor, se puede calcular como 1 entre el límite superior cuando n tiende a infinito de la raíz enésima de el valor absoluto de AN. De esa manera, o si es que existe, el límite cuando n tiende a infinito de el valor absoluto de AN entre el valor absoluto de AN más 1. Entonces cualquiera de estas dos formas se puede calcular, y es exactamente la misma fórmula que nosotros teníamos con Taylor, y solamente involucra a las n's positivas. Y pues de forma similar, el radio 1 se va a calcular como el límite superior cuando n tiende a infinito de la raíz enésima del valor absoluto, bueno, más bien sería la norma, ya que estamos en los complejos, de a menos n. Entonces este se va a calcular usando la otra parte, usando a los menos n's. Entonces esto va a ser como la parte negativa, y pues es el inverso. Y de manera similar, esto, si es que existe, se puede calcular como el límite cuando n tiende a infinito de a sub menos n menos 1 entre la norma de a menos n. Entonces de nuevo es el inverso de este, pero usando a los n's negativos, o incluso se podría poner así, ¿no? Entonces, en caso de existir, así obtenemos nosotros a nuestro radio superior y a nuestro radio inferior, por así decirlo, y ya podemos nosotros saber exactamente en qué sección podemos calcular a nuestra serie de Lorentz. Pero pues ahora sí, ya estuvo bueno de chorizo, ahora sí viene la maciza, y vamos a hacer algunos ejemplos de calcular a la serie de Lorentz centrado en distintos puntos. A ver, tengo primero la función f de z igual a 1 entre z menos 1 al cuadrado por z menos 3. Entonces, obviamente, esta función no es analítica en z igual a 1 ni en z igual a 3. Sin embargo, nos piden primero calcular esto centrado en z igual a 0. Entonces, una forma de hacerlo es separar a nuestra fracción como sus fracciones simples. Entonces esto es como en el método de integración de fracciones simples. Esto que está al cuadrado se repite dos veces, una vez al cuadrado y otra vez sin el cuadrado, y luego se pone una constante más usando el término que falta o el factor que falta. Entonces esto, les digo, es como en el método de integración, y pues de hecho justo acabo de hacer el método de integración por fracciones parciales. Entonces si lo quieren ver, yo creo que voy a poner también una y ahí, y entonces lo pueden checar si quieren para ver más sobre estos métodos. Pero pues la idea sería encontrar a B y a C haciendo las multiplicaciones pertinentes. Abajo queremos que quede z menos 1 al cuadrado por z menos 3, es decir, que quede lo mismo que tenemos aquí, y pues hay que hacer las multiplicaciones aquí para que quede el numerador con denominador común. Entonces a esto, ¿cuánto le falta para hacer esto? Pues le falta el z menos 3, entonces eso se lo multiplicamos al a. Luego esto entre esto, pues nos va a sobrar un z menos 1 por z menos 3, entonces esto es más b z menos 1 por z menos 3, ¿verdad? Porque aquí le falta el z menos 1 para que esto se vuelva al cuadrado. Y finalmente a la c, pues nada más le falta esto al cuadrado, entonces esto es más c z menos 1 al cuadrado. Ya tenemos a los numeradores iguales, tenemos a los denominadores iguales, perdón, y entonces queremos nosotros que nuestros numeradores sean iguales. Entonces 1 igual a esto, pero voy a ir haciendo la multiplicación de una vez. Esto sería az menos 3a más b. A ver, esta multiplicación de aquí sería
z cuadrada menos 4z más 3. Entonces esto es bz cuadrada menos 4bz más 3b. Y pues esto al cuadrado obviamente es z cuadrada menos 2z más 1. Entonces esto se vuelve más cz cuadrada menos 2cz más 1. Y si nosotros ponemos todo junto lo que tiene la z cuadrada, entonces esto y esto tiene z cuadrada, da b más c, z cuadrada, más, ahora pongamos junto lo que tiene a la z simple, entonces esto y esto, entonces esto es a menos 4b más, perdón, menos 2c, z más, y lo que tiene ahora término independiente, entonces sería el menos 3a, el más 3b y el 1, menos 3a más 3b más 1, y queremos que esto sea igual a 1, es decir, queremos nosotros que b más c sea igual a 0, porque no aparece z cuadrada de este lado. Queremos que a menos 4b menos 2c sea igual a 0 también, porque nuevamente no aparece la z de este lado. Y queremos que menos 3a más 3b más 1. Perdón, aquí de hecho no multipliqué, pero esto es una c, ¿verdad? Porque es c por esto. Sí, ya se me hacía raro que no debe salir ningún término sin factor, entonces, o sin letra. Entonces esto debe ser c, por lo tanto esto es más c igual a 1. Entonces ahora sí, tenemos este sistema de ecuaciones que pues ¿cómo lo resolvemos? A mí se me ocurre que una cosa que podemos hacer es multiplicar esto por 3 y sumárselo a este para que se nos cancele la a, y como aquí ya tenemos algo que solo tiene a b y c, aquí nos va a quedar algo que solo tiene b y c, y así con esas vamos a poder resolver para b y para c, y luego despejamos y sacamos a a, o más bien sustituimos y sacamos a a. Entonces si multiplico esto por 3, pues la a se va con la a, y luego tenemos menos 4 por 3 es menos 12, más 3, menos 8b, y luego tenemos aquí menos 6 más 1 es menos 5c, igual a, y aquí tendríamos pues tendríamos 3 por 0 es 0, más 1 pues simplemente es 1. Entonces si nosotros tenemos que menos 8b menos 5c es igual a 1 y tenemos que b más c es igual a 0, entonces pues podemos multiplicar esto por ejemplo por 5 para que quede 5b más 5c igual a 0, y ya si nosotros hacemos la suma, este se va con este y nos queda menos 3b igual a 1, por lo tanto b es igual a menos 1/3. Por supuesto, si b es menos 1/3, entonces como b más c tiene que ser 0, entonces c es 1/3. De nuevo, espero no estarme equivocando en las cuentitas, pero si ustedes se dan cuenta, pues déjenmelo en los comentarios, por favor, y voy a pinear ahí para que si ustedes van a los comentarios y ven ahí el comentario que esté pineado, que tenga el error, pues ya ustedes pueden saberlo también. Pero pues si yo sustituyo, por ejemplo, en este que hice menos 3a más 3b más c igual a 1 y sustituyo esto, entonces pues sería menos 3a más 3 veces menos 1/3 más 1/3 igual a 1, o sea esto sería menos 3a y pues el 3 se va con el 3, entonces menos 1 más 1/3 igual a 1, por lo tanto menos 3a pues sería igual a 2 menos 1/3, lo cual es 6/3 menos 1/3 es 5/3, y entonces a sería menos 5/9. Entonces ya que tenemos nosotros a nuestra a, b y c, entonces ya podemos sustituir aquí para obtener cómo nosotros separamos a esa fracción. Entonces f de z, que es igual a 1 sobre z menos 1 al cuadrado por z menos 3, sería igual a menos 5/9 de 1 sobre z menos 1 al cuadrado más 1/3, me parece que era la b, de 1 sobre z menos 1 menos 1/3, que me parece que era la c, o los estoy diciendo al revés. Sí, más bien la b es con menos y la c es con más. 1/3 de 1 sobre z menos 3. Entonces, de hecho, déjenme hacer este cambalache
aquí voy a poner 5 novenos y aquí voy a poner 1 sobre, como está el cuadrado, aquí no importa si pongo 1 menos z o z menos 1, porque simplemente es cambiar el signo, pero el cuadrado pues no lo afecta, el signo se queda igual. Sin embargo, aquí sí voy a sacar un signo menos, o sea, este menos lo convierto a más para escribir esto como 1 menos z. Y aquí voy a sacar un signo menos de nuevo para escribir a esto como 3 menos z. ¿Y por qué hago esto? Pues lo que pasa es que yo quiero determinar a estos sumandos de aquí. Y entonces pues vamos a hacerlo con serie de Taylor. Si ustedes recuerdan, en el capítulo de series de Taylor nosotros sacamos que 1 más x era igual a la suma desde n igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la n, x a la n. Sin embargo, si nosotros ponemos 1 sobre 1 menos x, entonces esto es la suma desde n igual a 0 hasta infinito. Digamos que este menos se come a este menos, ese menos con ese menos se va y queda simplemente x a la n. Y si nosotros quisiéramos sacar 1 entre 1 menos x al cuadrado, si notan, esto de aquí es justo la derivada de esto. Si ustedes derivan 1 entre 1 menos x, les da 1 entre 1 menos x al cuadrado. Y gracias a este signo menos, un menos 1 que sale, se cancela con el signo menos y entonces esto sería pues la derivada de esto. Por lo tanto, esto es la suma desde n igual a 0 hasta infinito de n por x a la n menos 1. O si queremos nosotros que esta n que empieza en 0, pues aquí como empieza en 0, entonces en n igual a 0 esto es 0, entonces esto sería desde n igual a 1. Entonces si nosotros queremos que la x corra sobre las n's y no sobre n menos 1, podemos hacer un cambio en el que hagamos n igual a n menos 1, digamos. Entonces esto sería la suma desde n igual a 0 hasta infinito de n más 1, x a la n. Entonces, usando estas series de Taylor que nosotros ya conocemos, nosotros podemos sustituir aquí y así obtener nuestra serie alrededor del 0, que estas son series alrededor del 0, ¿verdad? Ahora, ¿cómo hacemos la serie de 1 sobre 3 menos z? Esa serie pues se ve un poco más, bueno, este 3 de aquí parece que podría estorbar. Pues lo que hacemos es que sacamos al 3 y entonces si sacamos al 3, esto queda 1 menos, pero aquí queda z entre 3, ¿verdad? El 3 lo sacamos. Y así ya si multiplico este 3 aquí y este 3 aquí, pues se va y ya queda esto. Entonces al sacar ese 3 también lo tenemos que agregar ahí, pero esto ya sería un tercio de... Ya aplicamos esta regla, nada más que usando a esto como nuestra x. O sea, aquí x sería igual a z entre 3. Entonces es la suma desde n igual a 0 hasta infinito de z entre 3 a la n. O lo que es lo mismo, un tercio de la suma desde n igual a 0 hasta infinito de z a la n sobre 3 a la n. Y si yo quisiera meter este 3 aquí, pues me quedaría la suma desde n igual a 0 hasta infinito de z a la n sobre 3 a la n más 1, porque este 3 aumentó 1 a la n ahí. Entonces quedaría así. Entonces ahora sí, tenemos todo esto y vamos a sustituirlo allá adentro. Entonces nosotros vamos a tener que f de z, que es 1 sobre z menos 1 al cuadrado por z menos 3, es igual a esto, pero eso ya lo voy a ir sustituyendo como menos 5 sobre 9 por, y entonces usamos esta de aquí, la suma desde n igual a 0 hasta infinito de n más 1 x a la n. Perdón, sería z, porque estamos trabajando aquí con z a la n, más un tercio de la suma desde n igual a 0 hasta infinito de z a la n, porque ahí usamos esta que viene de aquí, y por último menos un tercio de, y aquí pues usaríamos esta, ¿verdad? La suma desde n igual a 0 hasta infinito de z a la n sobre 3 a la n más 1. Y entonces ya nada más nos quedaría realizar la suma, es decir, vamos a poner la suma desde n igual a 0 hasta infinito hasta afuera, y aquí vamos a poner, a ver, sería menos 5 novenos de n más 1, el z a la n lo voy a dejar hasta el final, más un tercio, menos 1 sobre, bueno, el 1 sobre 3, con este 1 sobre 3, de nuevo vuelve a dar
de nuevo vuelve a subir otro a este índice. Entonces sería 3 a la n más 2. Y todo eso multiplicando a z a la n. Entonces estos serían nuestros términos a n en esta ocasión. Y pues esto quedó simplemente como una serie de Taylor. En realidad no quedó como serie de Laurent, porque el punto en el que lo hicimos, el z0 igual a 0, en el que lo hicimos, no es un punto en el que f sea no analítica. F es analítica en z igual a 0 y por eso nos quedó la serie que empieza en 0, que no es de Laurent en sí, sino que es de Taylor. Para que nos quede ahora sí bien la serie de Laurent, tendríamos que hacerlo en z igual a 1 o en z igual a 3, que son los puntos que no son analíticos. Entonces, pues vamos a hacerlo. A ver, ¿qué pasa si ahora lo hacemos en z0 igual a 1? Pues es claro que esto es f de z igual a 1 entre z menos 1 al cuadrado por 1 entre z menos 3. La parte de z menos 1 al cuadrado digamos que ya está alrededor del 1, pero la parte de z menos 3 no. Entonces a esa es a la que hay que hacerle un poquito de la maña para poderla hacer que quede de manera alrededor del 1. Y lo que vamos a hacer es hacer lo siguiente. 1 entre z menos 3, para empezar lo vamos a escribir de esta forma. 3 menos z, porque esta es la forma que nos queda mejor para hacer nosotros nuestra serie de esta forma, nuestra serie que es la de 1 entre 1 menos x, que de hecho es súper fácil de memorizar, yo creo que sería muy sencilla. Bueno, cabe notar que todo esto funciona solamente si la norma de z, de aquí viene que la norma de x tiene que ser menor que 1 para que esto funcione, entonces aquí la norma de z tiene que ser menor que 1 para que todo jale, pero bueno, prácticamente va sin decir. Entonces aquí tenemos esto y esto lo voy a escribir como menos 1 entre, y quiero yo hacer aparecer un z menos 1. Entonces para que aparezca un z menos 1, aquí como la z tiene menos, esto es menos, y entonces esto sería menos z más 1, digamos si lo hago. Entonces este 1 lo voy a tomar prestado de este 3 de aquí. Digamos, es como si yo hiciera un cambio de variable u igual a z menos 1, y entonces voy a trabajar yo con esta u. Entonces el z menos 1 lo aíslo por acá y acá quedaría un 2, porque este menos 1 lo tomé prestado de este 3, o sea el 3 lo escribí como 2 más 1 y este 1 se lo presté acá. Entonces pues ya para no hacer tanto rayonero, lo que escribí fue menos 1 entre 2 menos z menos 1. Y ahora sí, esto ya se ve más amigable, esto ya se ve como una x con la que yo podría usar esta expresión y sacar a mi serie. Sin embargo, este 2 de aquí anda sobrando y entonces factorizo yo al 2, y bueno, lo voy a poner junto con el menos, y entonces aquí ya queda el 1 menos, pero tengo que poner el z menos 1 entre 2. Ahora si utilizo yo mi regla del 1, lo voy a poner aquí, que decía que 1 entre 1 menos x es la suma desde n igual a 0 hasta infinito de x a la n. Entonces esto va a ser menos 1 medio por la suma desde n igual a 0 hasta infinito de, y aquí el papel o la x, lo que va a fungir el papel de la x va a ser el z menos 1 entre 2. Entonces esto va a ser z menos 1 entre 2 a la n, o lo que es lo mismo, z menos 1 a la n entre 2 a la n. Y luego el menos 2 o el menos 1 medio lo voy a meter, y entonces esto queda como la suma desde n igual a 0 hasta infinito de menos z menos 1 a la n dividido entre 2 a la n más 1, ¿verdad? Este 2 de aquí hace que se suba el exponente de acá. Entonces esto es a lo que es igual 1 entre z menos 3. 1 entre z menos 3 es igual a esta serie que ya está calculada alrededor de z igual a 1. Pero nuestra función f de z es igual a 1 entre z menos 1 al cuadrado por esto, por el 1 entre z menos 3. Entonces si yo sustituyo, esto es 1 entre z menos 1 al cuadrado por esta suma desde n igual a 0 hasta infinito de menos z menos 1 a la n entre 2 a la n más 1. Y si yo meto esto aquí,
este 2 le quita 2 a esta n de aquí. Es decir, esto me da igual a la suma desde n igual a 0 hasta infinito de z menos 1 a la n menos 2 dividido entre el signo menos, que no se me olvide, entre 2 a la n más 1. Entonces, si yo quiero que esto empiece desde n, tengo que hacer un cambio de variable que sea como n igual a n menos 2, por lo tanto, digamos m igual a n menos 2, por lo tanto n sería m más 2, pero lo más importante, cuando n sea igual a 0, m va a empezar en m igual a menos 2. Entonces esto ya queda esto quedaría la suma desde, en vez de poner m voy a volver a ocupar la misma letra n, espero que no cause conflicto, pero n sería igual a, o bueno, sí le voy a poner m, ¿qué rayos? M igual a menos 2 hasta infinito de menos z menos 1 a la m dividido entre, pues si n es m más 2, entonces n más 1 va a ser m más 3, entonces esto es 2 a la m más 3. Entonces ya quedó así nuestra serie, y noten que esta ya no es serie de Taylor, porque no empieza en 0, sino que empieza en menos 2. Entonces eso está más loco. Y pues como ejercicio para ustedes, les voy a dejar, si ustedes quieren y pueden, que hagan la misma función f de z igual a 1 entre z menos 1 al cuadrado por z menos 3, pero haciéndolo alrededor del punto z0 igual a 3. Entonces de nuevo tendrían ustedes que separar esto como este producto, y esto lo tendrían que calcular en z menos 3 o alrededor de 3. Entonces ustedes separarían esto como, digamos, si yo quiero que esto sea z menos 3, entonces le tengo que prestar 2 para que alcance, sería eso al cuadrado. Si factorizan ustedes un menos, pues eso les queda 2 menos, digamos, menos 1 por z menos 3 al cuadrado, y entonces esta ya es su x, y pues para sacar este 2 tiene que salir como 1 entre 4, porque como está al cuadrado queda así. Entonces esto sería 1 entre 4 por 1 entre 1 menos z menos 3 dividido entre 2 al cuadrado. Entonces esta sería su x. Usan la fórmula de Taylor para cuando tenemos esto al cuadrado, cuando es de la forma 1 entre 1 menos x al cuadrado, la que va como n más 1 por x a la n. Multiplican su 4, esto queda así. Este menos pues va a estar ahí intercalándose. Si quieren lo pueden dejar como un menos 1 para que cuando lo eleven a la n pues quede de esa manera. Y luego van a hacer ustedes su multiplicación con esto, y de una manera similar a esta les va a quedar ya su serie, que empieza desde, me parece que en ese caso debería empezar como desde menos 1. Pero entonces ese es más o menos el bosquejo, el boceto de la prueba, pero ese lo pueden hacer ustedes. Ahora, ¿qué pasa si mi función no es un polinomio? Porque casi siempre he visto que ponen polinomios de ejemplos, pero los polinomios, o sea, que ponen no polinomios, sino funciones racionales, o sea, algo que es como un polinomio dividido entre otro polinomio. Y esos están bien, pero se me hacen interesantes otros casos también. Por ejemplo, la función e a la x tiene como serie la suma desde n igual a 0 hasta infinito de x a la n entre n factorial. ¿Qué pasa si yo quiero hacer e a la menos 1 entre z cuadrada? Bueno, pues esto sería, por esta definición, la suma desde n igual a 0 hasta infinito de menos 1 sobre z cuadrada a la n dividido entre n factorial. O sea, esto es la suma desde n igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la n sobre n factorial por z a la menos 2n. Entonces esta es una serie de Laurent que va desde n igual a 0 hasta infinito, o si lo queremos poner, o sea, esto va hasta menos infinito, ¿verdad? Porque como z está a la menos 2n, entonces eso se va a ir a menos infinito cuando n tiende a infinito. Entonces esta es una función muy interesante, y esta sería su serie de Laurent, y lo único que tuvimos que hacer es sustituir en la serie que nosotros tenemos normal.
Y eso obviamente es alrededor de z igual a 0, z0 igual a 0, porque ese es el punto en el que esta función se indetermina, o sea, se analítica. Sin embargo, ustedes pueden notar que si ustedes hacen la fórmula de los radios, pues ustedes pueden notar que el radio interno es 0. Por lo tanto, esto va a ser cierto para cualquier punto distinto de 0. Y va a ser igual a esto. Entonces queda muy interesante, se me hace algo muy chido. Cuando con las series de Taylor, si recuerdan este mismo ejemplo, quedaba que la serie de Taylor era igual a 0. Entonces no aproximaba bien a la función. Sin embargo, esto ya con series de Laurent sí va a aproximar bien. Ese es justo el ejemplo que dimos, que no se valía. Entonces se me hace que queda muy, muy chido, muy interesante. A ver, ¿qué tal que nuestra función f de z es igual a seno de z entre z cuadrada? Sabemos que seno de z entre z sí converge en z igual a 0, pero seno de z entre z cuadrada pues seguramente ya no va a converger en z igual a 0. Entonces si nosotros quisiéramos hacer esto, pues nosotros podemos recordar que la serie de Taylor de seno es la suma desde n igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la n, x a la 2n más 1, dividido entre 2n más 1 factorial. Entonces esto sería 1 entre z cuadrada por la suma desde n igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la n, z a la 2n más 1 entre 2n más 1 factorial. Y si esto lo metemos, este z al cuadrado le va a restar 2 a este. Entonces esto será la suma desde n igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la n sobre 2n más 1 factorial, z a la 2n menos 1. Y si nosotros queremos que esto se vea pues digamos bonito, que esto nunca sea, porque para n igual a 0 esto es menos 1, entonces puede que se vea un poco chistoso. Esto lo podemos expresar como la suma desde n igual a menos 1 hasta infinito de menos 1 a la n más 1, z a la 2n más 1, dividido entre 2n más 3 factorial. Entonces pues en realidad cualquiera de estos dos es válido, pero aquí se está haciendo muy expreso el hecho, o se está haciendo muy explícito el hecho de que nosotros tenemos aquí coeficientes negativos de vez en cuando. Ahora, nada más para acabar, déjenme poner aquí un ejemplo que me llamó un poco la atención, que dice calcular tangente de z alrededor de z igual a pi medios, que en pi medios pues tangente se indetermina, por la izquierda se va a infinito, por la derecha se va a menos infinito, y entonces la forma en la que lo hicieron fue que tangente de z lo escriben como seno de z entre coseno de z. Y bueno, dice aquí que lo hagamos hasta el orden de, aquí debería ser z0, ese es nuestro punto, y entonces hasta el orden de z menos pi medios al cubo. Entonces solamente necesitamos encontrar a los primeros términos. Y entonces lo que aquí hacen es escribir a seno como coseno de pi medios menos z y a coseno como seno de pi medios menos z, lo cual se puede porque como seno y coseno son cofunciones, entonces cuando nosotros hacemos pi medios menos, estos se voltean y luego hacen a w igual a pi medios menos z. Entonces aquí w ya está centrada en aquí, o sea, w0 sería 0, entonces ya hay que evaluar esto, digamos, centrado en 0, pero usamos que la serie del coseno es 1 menos w cuadrada entre 2 más w a la cuarta entre 4 factorial más etcétera. En realidad esto ya no lo tendría yo que poner porque esto ya es de un orden mayor que al cubo, dividido entre, y entonces el seno, que es w menos w al cubo entre 3 factorial más etcétera. Entonces se avientan este truquito que es sacar un 1 entre w, y entonces arriba queda 1 menos w cuadrada sobre 2 más puntos suspensivos entre 1 menos w cuadrada sobre 3 factorial más puntos suspensivos, y entonces esto lo separamos como 1 entre w por 1 menos w cuadrada sobre 2
más, digamos, voy a poner el orden de w al cubo por 1 entre 1 menos w cuadrada sobre 3 factorial. Y entonces aquí hacemos esto igual a x, y usando que lo voy a poner con otro color, 1 entre 1 menos x es la suma desde n igual a 0 hasta infinito de x a la n, nosotros sustituimos esto por la suma desde n igual a 0 hasta infinito de w al cuadrado sobre 3 factorial, o sea, bueno, 3 factorial es 6, de una vez lo voy a poner, a la n. Entonces esto sería 1 entre w por 1 menos w cuadrada sobre 2. De hecho, aquí déjenme poner que esto es del orden de w a la cuarta, mejor, porque como vamos a dividir entre w, queremos que sea el orden de w al cubo. Entonces más el orden de w a la cuarta por, y entonces déjenme expresar esto o escribirlo extendido como 1 más w cuadrada sobre 6 más, y pues aquí sí ya ponemos n igual a 2, esto ya sería del orden de w a la cuarta también. Entonces si efectuamos esta multiplicación nos da 1 sobre w por, entonces 1 por 1, 1 por esto menos 1 por esto es 1/6 menos 1/2, o sea, esto es menos 2/6, o sea, menos 1/3, entonces menos w cuadrada entre 3, y ya cualquier otra cosa que nosotros multipliquemos, si multiplicamos esto por el orden de x a la de w a la 4, o esto, o esto, o esto, o incluso si multiplicamos este por este, pues ya nos da del orden de w a la cuarta, entonces todo eso simplemente lo voy a dejar expresado como más el orden de w a la cuarta. Y entonces si nosotros ya hacemos la división, nos queda 1 entre w menos w entre 3 más el orden de w a la cuarta. Y pues finalmente si hacemos nuestra sustitución de que teníamos que w lo habíamos puesto como pi medios menos z, pues esto ya nos queda 1 entre pi medios menos z más pi medios menos z entre 3 más el orden de pi medios menos z o z, perdón, aquí es al cubo, porque al dividir entre la w se baja un orden aquí, pero entonces ya sería pi medios menos z o z menos pi medios, que sería lo mismo, al cubo. Y entonces ya tenemos aquí nuestra serie, digamos esto es aproximadamente igual a tangente de z, cuando nosotros nos aproximamos a z igual a pi medios. Entonces, pues aquí ya tenemos nosotros una aproximación que podríamos nosotros usar para hacer cálculos numéricos o cualquier cosa, y se me hizo muy interesante, se me hizo chida la técnica. Y entonces pues sabernos las series de Taylor de 1 entre 1 menos x, 1 menos x al cuadrado o incluso al cubo para otros ejercicios, pues resulta que ser muy importante, que puede ser muy importante. Déjenme muevo este tantito para acá, que no me había dado cuenta de que ahí se cortaba un poco. Pero bueno, ya lo voy a dejar hasta aquí. Si te gustó, por favor dale like, suscríbete si quieres ver más de series y hacer sugerencias y más de matemáticas. Y pues aquí tengo el Patreon, tengo el Instagram, si me quieres regalar un follow, el Facebook, estaría súper genial. Y deja en los comentarios lo que quieres que haga la próxima semana, pero por lo pronto nos vemos en el siguiente. Adiós.